consulta, saben que con confianza. Esta vez nos toca virus herpes simple tipo 2, virus papiloma, el VIH y cándida. Bueno, este es un honguito. Vamos a ver, este virus herpes ya lo hemos visto, anteriormente lo hemos visto como el tipo 1, ahora vamos a ver el tipo 2. Dijimos que el tipo 1 tenía más o menos una predilección por lo que era la cavidad oral y que en las personas adultas también podía, como era un tipo de virus que generalmente aparece, luego desaparece de un tiempo, se va a almacenar en forma, se queda en forma de latencia a nivel de los ganglios sensoriales y después de un tiempo puede volver a reactivarse, ¿no? Y que podía causar encefalitis en los adultos. Mientras que ahora vemos el herpes tipo 2, que es más una infección genital que va a haber y puede causar sí una encefalitis, pero es más que todo la encefalitis neonatal en los recién nacidos al momento de la madre que le transmite. Cuando hablamos de virus herpes, generalmente pensamos en ADN, ¿no? A un ADN bicatenario. Así que por ahí no tiene que haber duda. Tenemos un virus que es ADN bicatenario con envoltura. La infección va a comenzar sobre la piel, la mucosa que tenga abrasiones, ¿no? Por eso que también se considera una enfermedad de transmisión sexual. Este va, como se menciona, aparece, luego va a migrar hacia los ganglios y ahí se va a mantener en forma de latencia, va a estar, como podría decirse, dormido. Y después de un tiempo, este puede reactivarse, ya sea por diversos estímulos, alguno por una baja en el sistema inmunitario, por el calor, frío o hasta el estrés. Eh, Acá también tenemos un cuadro comparativo, el virus herpes simple tipo 1, el tipo 2. Tipo 1 puede causar encefalitis en adultos, es más común que también acá puede afectar genital vía, pero es más frecuente que afecte la vía oral. Y en el caso del herpes simple tipo 2 es más frecuente que, bueno, afecte la vía genital y en algunos casos se pudiera sí relacionarse la meningitis, la encefalitis, sí, pero más frecuente en el recién nacido. Acá también está que es la vía que le transmite al bebé. Y justo acá también lo tenemos, ¿no? Encefalitis grave generalizada, más del 50% en neonatos recién nacidos. Al momento del parto, por vía vaginal, la mujer le transmite la infección. Eh, Como todo, no es siempre exclusivo. Bueno, hay algunos casos que sí pudiera generar meningitis en adultos, pero no es tan frecuente. Más frecuente una meningitis por herpes simple sería en un tipo 1 y en el caso de un tipo 2 un poco más frecuente en los recién nacidos. Este es más o menos el tipo de lesiones que genera el, el virus herpes simple tipo 2. Se ven como unas lesiones vesiculares que son dolorosas a diferencia de cuando vimos treponema pallidum que eran indoloras. Estas lesiones sí, sí van a ser también dolorosas. Mm, Vamos a ver el virus del papiloma humano. Este también es bien importante, siempre lo van a revisar. Este pensamos que también es un virus ADN, en este caso va a ser sin envoltura, ya saben lo que significa. Esta puede generar tanto neoplasias benignas como malignas. El virus del papiloma tiene diversos serotipos, demasiados, pero hay dos relacionados más a patologías benignas y dos a malignas. Cuando tengamos el serotipo 6 y el serotipo 11 van a ser benignos, porque sí van a generar un cuadro clínico, pero generalmente van a ser unas verrugas, unos condilomas, papilomas, pero ahí se van a autolimitar. Mientras que en el caso de las malignas sí son las que tienen ese riesgo incrementado de desarrollar cáncer de cuello uterino, ¿no? Y estos van a ser el 16 y el 18. Entonces, eso sí, acuérdense siempre, tanto para el curso como en general para la vida, tipo benigno que generan verrugas 6 y 11 y los tipos malignos 16 y 18. Tenemos como prevención que es la vacunación, sobre todo en las niñas, ¿no? Antes de que inicien sus relaciones sexuales. Y bueno, ahora últimamente también realizan las vacunas a pesar de que ya hayan tenido por el hecho que ¿qué pasaría si una niña adquiere ya la infección? Sí, pero solamente adquiere un serotipo 6. Si bien es cierto, puede generar ya un cuadro de verrugas, pero todavía no tiene la parte oncogénica. Y sobre todo lo que ayuda a la parte, bueno, me parece que ahora hay unas vacunas que también ya están cubriendo esta parte de la del tipo 6 y 11, pero generalmente cubren son para cubrir el riesgo de cáncer, el 16 y el 18. Entonces, en el supuesto caso que la persona se llegara a contagiar con este tipo de serotipo, pues todavía no tiene el factor de riesgo para desarrollar el cáncer, no tiene estos dos.
Entonces, igualito, pues se recomiendan aplicar la vacuna para que les proteja también contra los otros serotipos. Eh, pero, o sea, sí, este es en el caso ya la persona adulta que no haya podido vacunarse cuando era joven, pero lo preferible es que se vacunen antes, desde niñas, antes de iniciar las relaciones sexuales. Un medio de prevención también es el uso de preservativos, ya que son los hombres los que llegan a transmitir la infección. A ellos no se les desarrolla un cuadro clínico, así que puede que ni se den cuenta que pueden tener la infección, pero sí la transmiten. Y bueno, por el método del Papa Nicolau se les hace un seguimiento a las mujeres que ya hayan iniciado una actividad sexual. Cada cierto tiempo van revisando en Fretis y pueden detectar las células si se mantienen normales o si ha habido alguna alteración en estas. Como todos sabemos, tenemos cómo se desarrolla la división celular, ¿no? Que tenemos, y hay unos sitios específicos que son como sitios de control, en el cual cuando cuando estos guardianes, podría decirse, del genoma, que son el P53 y el PRB, ven que hay algo que está alterado, como que detienen el ciclo para solucionar el problema y que luego continúe la célula dividiéndose adecuadamente. Pero, ¿qué hace en este caso el virus del papiloma? Este tiene, podría decirse, sí, como dos proteínas que son E6 y E7, y estas dos de acá silencian al P53 y el PRB. Entonces, como lo silencian, ya no hay nadie quien diga a la célula, al ciclo celular, debes detenerte para corregir este error, sino que no se detiene el ciclo, no se corrige el error y continúan multiplicándose las células, que con este potencial maligno. Se sigue dividiendo, se sigue multiplicando excesivamente hasta desarrollar. Esto sí quiero que se acuerden, el P53, PRB, que son los que controlan, y básicamente la acción de E6 y E7 que se encargan de silenciar esa acción. Y por esto se da la proliferación. Factores de riesgo de infección, generalmente mujer en edad joven, aumento de número de parejas sexuales a lo largo de la vida, no el uso de preservativos y la falta de vacunación. La infección, el cuadro clínico que voy a desarrollarse hasta el punto de llegar a cáncer no es algo que se dé de manera inmediata, ¿no? Generalmente se da ya una infección inicial, luego puede pasar a una infección persistente, luego de algunos años puede darse las lesiones, estas podrían llegar a eliminarse con tratamiento, pero bueno, hasta un riesgo de hasta 20 años más o menos que se pueda llegar a la parte que es como por sí del cáncer. Así que por eso siempre se les recomienda el Papa Nicolau para hacer sus controles y evitar que en el caso, y si es que hubiera un cáncer, detectarlo a tiempo para que pueda ser tratado antes de que llegue a una etapa más avanzada. Acá están los que les mencioné, pero de estos, como les digo, más que todo, acuérdense de estos de acá. 6 y 11, ya saben, la mayoría de las verrugas, y 16 y 18, la mayoría de los cánceres. Bueno, acá está otros factores de predisposición hormonal, multipariedad, algunas otras ITS. Este de acá, VIH, este también siempre lo van a ver. Este tiene la característica de ser un retrovirus. Es un virión esférico, va a tener envoltura, un cápside con 2 copias de ARN en sentido positivo. Tiene estos de acá, acuérdense las propiedades que tiene. La retrotranscriptasa, la proteasa, integrasa, que son parte del genoma que tiene, como está compuesto el virus, y algunos genes, estos también, el gen GAG, POL y el, ¿no? De la polimerasa, de la envoltura, y este de acá, el GAG. Y estos de acá también quiero que se acuerden. Importante. El GP120, que permite adherirse al receptor del CD4, tenemos nuestro linfocito CD4 y se adhiere por el GP120. Y para interiorizarse en la célula, para generar la fusión, tenemos al GP41, que lo tenemos aquí. Y esto de acá, el CCR5 vamos a tener al momento inicial, es decir, va a estar casi junto a los CD4 al momento de la interacción. Y ya cuando llegue a un estadio crónico, como que ya pasó bastantes años y ya va para la parte del SIDA, tenemos el CXCR4. ¿Cómo es lo que ocurre? El virus va a infectar inicialmente a los macrófagos, a los linfocitos T, ¿no? Esto va a seguir una enfermedad aguda inicial. Generalmente, la verdad es que no hay un cuadro muy específico al momento de inicial por el VIH. Generalmente es un cuadro más o menos tipo mononucleosis, o sea, fiebre, malestar,
como si fuera un cuadro pseudogripal, algunas linfadenopatías, no es muy específico por eso. Así que es importante el antecedente que la persona haya tenido relaciones sin protección, más o menos por ahí podría indicar y hacerse unos controles, unos tamizajes para descarte. Porque después tiene un periodo de latencia también, en el cual no hay prácticamente ningún síntoma mientras la persona todavía no se le haya bajado su inmunidad. La persona puede estar con el VIH y no saber que lo tiene. Y por decir, si no está enterada que lo tiene, nunca se hizo un descarte y entonces no está recibiendo un tratamiento para esto, con el tiempo sus defensas van a ir bajando. Su cantidad de linfocitos CD4 va a descender. Cuando ya está en estadio SIDA, generalmente ya desciende a menos de 200. Y es cuando ya empiezan a adquirir todas las enfermedades que hemos estado viendo y sobre todo las oportunistas, son las que más van a empezar a presentarse en ellos. Porque como no van a tener mecanismos de defensa, eh, van a empezar a atacar y les va a afectar y les va a afectar bastante. Acá tenemos los genes y su función, ¿no? Es antígeno del grupo específico de las proteínas del cápside del núcleo, tenemos la integrasa, la polimerasa, la proteasa y el gen NEP, que es de la envoltura. De estos ya les dije cuál quiero que se acuerden más. Acá tenemos varias proteínas, pero de estas más importante GP41, GP120. El GP120, la primera interacción, ¿no? Proteína de superficie, permite adherirse al receptor y una vez que ya se adhiere, actúa la proteína transmembrana para la fusión o para interiorizarse en la célula. Acá tenemos más o menos un ejemplito de un cuadro clínico. Un ex adicto a la heroína, 32 años, presentó un cuadro semejante a mononucleosis durante 2 semanas de duración. Refiere haber tenido sudoración nocturna, fiebre a lo largo de 3 años, posteriormente candidiasis, rinitis, neumonía por neumocistis y un recuento de TCD4 en 50. Esta persona menciona que no estaba recibiendo un tratamiento antirretroviral. Y si vemos un cuadro de sudoración nocturna y fiebre de manera esporádica y por la cantidad de tiempo, y si acá todavía le agregan hemoptisis, podemos decir que el paciente tiene una tuberculosis. Además, también tiene candidiasis. Esto bueno, también se presenta en las personas que tienen bajas sus defensas. Puede presentarse en las que tienen VIH, pero también en las que tienen, como dijimos, las personas con bajo sistema inmunitario. Dentro de ellas sí está las con VIH que ya están llegando a su estadio SIDA, pero no necesariamente ellas, sino que también tenemos otra lista de enfermedades que también pueden causar. Y neumocistis, neumonía por neumocistis girovecii, ese sí es característico en VIH. Lo más común que van a ver en causa de neumonía que hay en la comunidad, lo más frecuente va a ser Streptococcus pneumoniae, que ya lo vamos a ver. Ese es un patógeno, como vimos al inicio, primario, en el cual puede desencadenar la enfermedad en cualquier grupo etario, no está exclusivo, podría decirse, a los que son oportunistas. Es normal, puede ser adquirido en la comunidad, aunque es más frecuente en las personas ya mayores de 60 años, por eso es que se les recomienda también su vacunita contra el neumococo, pero no es por eso tan exclusivo. Y la neumonía intrahospitalaria tampoco, o sea, tiene también sus grupos de patógenos, pero dentro de estos no. Cuando piensen en Pneumocystis jirovecii, piensen en que la persona tenga VIH y también e incluso ya esté en su estadio SIDA. Y esto se comprueba cuando vemos su recuento de TCD4, ¿no? Está en 50, está bajísimo. Por eso es que ya todas las enfermedades oportunistas e incluso algunas de las que no son ya les están empezando a atacar. Y acá no nos menciona un antecedente sexual, pero nos menciona que era un exadicto a la heroína, ¿no? O sea, se drogaba y probablemente el medio en el que se haya contagiado haya sido por compartir agujas. Y acá también tenemos, ¿no?, las vías de transmisión: inoculación de sangre, justamente transfusión de sangre, aunque ahora ya no es tan frecuente porque se hacen más controles a nivel del banco de sangre, pero de repente en algunos sitios mm, no siempre se cumpla. Compartir agujas entre adictos por vía parenteral, pinchazo con la aguja, sobre todo, ¿no?, que se da en el ambiente sanitario, en el personal de salud, agujas al momento de hacerse tatuajes, el medio de transmisión sexual, que son las relaciones sexuales, y la transmisión perinatal, ¿no?, transmisión intrauterina, periparto y leche materna. Sobre todo en estas dos, por eso que antes como que se prohibía que las mujeres con VIH tuvieran hijos o pudieran dar a luz, pero ahora ya se tiene un mejor control de esto, y es que la mujer sí puede llegar a tener, sí, sus hijos, seguir un tratamiento, pero
no da, al igual que las demás personas, no tiene esa opción de dar el parto de manera natural porque sería un modo de contagio para el bebé, así que le hacen cesárea y se evita la leche materna, no pueden dar de lactar al bebé porque eso también implica una vía de transmisión. Y bueno, los que no provocan transmisión sería, ¿no? Contacto con miembros del grupo familiar o que un personal que no esté expuesto a sangre o a las mucosas, eso no genera un riesgo de transmisión. Y acá tenemos también cuadro, estadio 1, 2 y 3. Tenemos una infección acá, y este de aquí ya lo estamos viendo. Les he puesto una imagen también porque lo quería agregar. El ciclo pasado en laboratorio clínico mencionan un poco más acerca de la parte del VIH, uno de sus componentes que integran que el P24 cómo ese ayuda, esa proteína viral, cómo ayuda a su diagnóstico temprano. Ya. Tenemos en este estadio, tenemos el P24 que forma parte del genoma viral del virus, ¿no? Ahí tenemos una alza en infección aguda, puede haber una linfadenopatía crónica al inicio, un cuadro pseudogripal tipo mononucleosis, luego mantenerse en latencia, como les comenté, en el que la persona prácticamente no se da cuenta que tiene el virus. Vemos que a lo largo del tiempo esta flechita morada, cómo va bajando nuestro recuento de linfocitos T y CD4, ¿no? Mira, va bajando, va bajando, va bajando hasta el momento que llega a un estadio 3, es decir, en el cual la persona ya se queda sin defensas. Y vemos, mira, anticuerpos contra el virus de VIH. Tenemos varias pruebas para el diagnóstico de VIH. Una de ellas son las pruebas rápidas, la prueba de ELISA de segunda, tercera generación, que estas generalmente se basan en esa relación antígeno y anticuerpo. Y es por eso que dicen que aproximadamente tienen que pasar unos 6 meses como para que aparezca, porque tiene que darse ese tiempo a que se creen los anticuerpos. Así que si una persona probablemente se da una infección temprana, no siempre lo vayan a detectar. Vemos que a partir de los 6 meses ya se está viendo un pico, pero probablemente antes vaya a haber como un falso negativo, porque todavía no está los anticuerpos presentes, a pesar de tener la infección. Ya con el paso de los meses, sí, así se haga una prueba rápida o una prueba ELISA tercera generación, va a salir positivo. ¿Y qué hace uno en el cuadro inicial antes, durante ese tiempo, ese periodo de ventana, si es que uno quisiera saber o no? Más adelante, como les digo, les voy a mostrar, pero como para dar un indicio es con esa la antigenemia P24 y ELISA de cuarta generación, que también incluye el antígeno P24 del virus. Ese es el que es como que permite detectar antes, un poco antes del periodo de que mencionan de 6 meses, antes de que se creen los anticuerpos. Luego tenemos, acá está, la baja de inmunitaria y la carga viral aumenta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a haber generalmente en un estadio SIDA? Un aumento de la carga viral de parte de los virus y un descenso de lo que vendría a ser los linfocitos TSD4. Espero que haya quedado claro ahí. Si no se entendió, me avisan para volver a repetirlo. Infección se da generalmente, en el caso de la vía sexual, más que todo por estos medios, o también puede darse por la mucosa. Tenemos ya que cuando hay esta infección, ataca donde a los linfocitos TSD4 y dijimos que había relacionado a ¿no? Había la aparición del CCR5, que eso más o menos indica que recién se está dando la infección, es una infección primaria. Puede haber una linfadenopatía, un síndrome agudo por el VIH, una viremia extensa, pero no necesariamente indica que sea VIH porque el cuadro de malestar, fiebre, puede ser por diversas causas. Si es que no hay el antecedente, como que no se sospecha mucho que sea por eso, a menos que ya haya una prueba. Luego el paciente queda asintomático y mientras que la carga viral va aumentando, porque no hay un tratamiento, ¿no? La carga viral va aumentando, pero el paciente todavía no presenta síntomas. Después de años puede aparecer ya una linfadenopatía persistente y cuando ya tenemos un descenso de los linfocitos CD4 ya aparece el otro, el CXR4, que es ya que indica una infección crónica. Como les menciono, se da la caída de los linfocitos T, disminuyen. Linfocitos T CD4, tanto los CD4 como ya los CD8 también, hay una viremia extensa y hay una inmunodeficiencia grave, en el cual empiezan las infecciones oportunistas, la activación de los virus latentes y ya se da también, llega a la parte de SIDA. Candida albicans se conoce, bueno, es un honguito, ¿no? Que causa una micosis, es la causa de micosis sistémica más común.
en los cultivos, en los tejidos. Tenemos las levaduras, las pseudohifas. A 37 grados ya habíamos recordado, teníamos la fase saprófita en la cual encontramos a las hifas y generalmente la fase levadura ya era dentro del organismo, ¿no? Acá tenemos la hifa para la invasión y la levadura ya dentro del organismo para la diseminación. Hay formación de biofilms. Factores de riesgo, sí, uno de dentro está el VIH-Sida, porque también lo consideran un poco infección oportunista, pero también dijimos que había otras causas de baja de defensas, ¿no? En el caso de los diabetes mellitus, antibióticos, terapia prolongada de corticoides, quimioterapia, neoplasias, trasplante, todo este grupo etario también tiene disminuido las defensas y es un factor de riesgo para que también puedan tener Candida albicans. Levaduras oportunistas, y más o menos de esa forma aparecen, ¿no? Como secreciones blanquecinas que van a ver, puede ser en la mucosa oral, puede ser en el aparato gastrointestinal o también que es frecuente, ¿no? En la parte genital. Principal zona de colonización, menciona aparato digestivo, que también está presente en la boca, en la vagina y algunas superficies cutáneas. Acá les mencioné unos casitos. A ver, paciente 24 años, refiere lesiones eritematosas, dolorosas, tipo ampollar en el cuerpo del pene, presenta a su vez fiebre, malestar, cefalea, refiere haber tenido contacto sexual sin protección días previos. Nos menciona que hay lesiones eritematosas que son dolorosas, ¿no? Esto más o menos está relacionado con una lesión que tenemos, el herpes tipo 2, que hemos estado viendo. Y tiene ese antecedente de haber tenido también contacto sexual. Y acá si tosiera un cuadro de, también se pudiera sospechar que la mamá podría decirse que haya tenido herpes tipo 2 y ahora el bebé tiene un recién nacido que tenga un cuadro similar a una encefalitis, entonces también se puede pensar en un herpes simple tipo 2. Paciente mujer de 30 años que acude a consulta ginecológica por presentar al examen físico lesiones eritematosas tipo verrugosas. Este término ya nos tiene que hacer pensar en un patógeno. En el examen de Papa Nicolau se detectan lesiones elevadas y pequeñas en el cérvix. Acá estamos hablando del papilomavirus. Probablemente, si es verrugosa, tenga un serotipo 6 y 11, unas lesiones benignas. Si en el Papa Nicolau, después de unos años, representa unas lesiones compatibles con un posible cáncer de cuello uterino, posiblemente sean el serotipo, ¿no? 6, 16 y 18. Paciente 25 años acude por presentar fiebre, cefalea, irritación faríngea, erupción cutánea, maculopapular. Y hace 2 días al examen físico presenta linfadenopatía cervical, axilar. Paciente refiere haber tenido relaciones sexuales con múltiples parejas sin protección. A ver, dijimos que en el caso del VIH teníamos al inicio un cuadro que no siempre era muy específico, pero sí había fiebre, cefalea, irritación faríngea, erupción maculopapular alrededor del cuerpo y linfadenopatía. Y si a eso se le agrega un antecedente de que no ha tenido, haber tenido relaciones sexuales sin protección, se puede pensar en VIH y se confirma con una prueba de laboratorio, ¿no? Pero siempre uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial, tener varias de las opciones los cuales puedan estar relacionados con el caso clínico y según eso se va haciendo descartes y se va solicitando algunas pruebas de laboratorio para que se considere más sensible. Paciente de 20 años presenta prurito vulvar con eliminación de exudado vaginal espeso, acá la clave, ¿no? Exudado vaginal espeso y blanquecino. Ahí ya más o menos qué imagen nos viene a la mente, ¿no? Cándida. Paciente refiere no haber tenido relaciones sexuales. Bueno, sí, porque mencionamos que cándida no es a manera, a diferencia de estas tres, no es específico contacto por vía sexual, una ETS. Puede estar relacionado, sí, a las personas que tengan VIH por el hecho de que por las bajas defensas y eso, pero también dijimos que habían otras enfermedades que estaban relacionadas. Pudiera tener de repente alguno de estos otros factores de riesgo y que ello condicione también a la aparición de la cándida. No es específico. Acá les traigo lo que les mencioné. Ya. Esta es una clasificación de la infección por VIH según la OMS en el 2007. Vemos que en el primer estadio, cuando el valor de los linfocitos CD4 se mantiene estable, está en aumento, tenemos más de 500, generalmente va a ser asintomático.
Luego ya tenemos de 350 casi a 499 van a aparecer algunos síntomas leves que, bueno, tal vez en ese momento no se sospeche que tenga, pero algo empieza a aparecer. Luego ya aparecen cuando la defensa empieza a bajar y está llegando casi a los 200, empiezan a aparecer los síntomas avanzados. Y sobre todo acá, cuando tengan menos de 200, ya indica SIDA, ¿no? En un estadio 4, en el cual ya está fase SIDA con síntomas graves, empiezan a aparecer todas las infecciones oportunistas. Para el diagnóstico temprano, como digo, o sea, lo más común que toman es una prueba rápida, que no es tan mal, sí funciona, es sensible también para el diagnóstico, pero tiene que respetarse ese periodo de ventana para que se dé el tiempo de que se formen los anticuerpos, al igual que el ISA tercera generación, segunda. En el caso de las que ha salido ahora, las cuartas generaciones y la antigenemia P24, permiten un diagnóstico un poco más temprano porque ya está actuando con el antígeno P24 que se encuentra dentro del virus, ¿no? A ver, acá tenemos este es como está conformado el VIH, tenemos, ¿no? Su glucoproteína que dijimos GP120 que ayudaba para la adición, que teníamos el GP41 para la fusión, ya, la proteasa, la integrasa, y dentro de esto está el P24 que forma parte del virus. Entonces, puede que todavía no se haya dado el tiempo de formarse como tal esa relación antígeno-anticuerpo, pero sí se tiene el antígeno. Entonces, basta con detectar el antígeno P24 que está dentro, forma parte del genoma del virus, entonces ya se detecta que tiene. Y esto es uy, disculpa. Y esto es cuando ya se da una infección avanzada. Dijimos que en el caso cuando ya llega sobre todo al estadio SIDA, todas estas enfermedades pueden dar, tanto las que sean oportunistas hasta incluso las que no son tanto consideradas, ¿no? Mira, ya también empiezan a aparecer toxoplasmosis cerebral, meningitis criptococócica, esa sobre todo sí oportunista, ya hemos visto por criptococos neoformans, ¿no? Que puede dar también una afección pulmonar, pero también puede causar un cuadro de meningitis. Acá también, ¿ves? También figura lo que es la candidiasis, citomegalovirus, herpes, Mycobacterium tuberculosis también empieza a aparecer, sobre todo se relaciona, no es específico porque hay muchas personas que, bueno, el Perú es un país que tiene una alta prevalencia de lo que es tuberculosis y no siempre todos están relacionados pero como que cuando las personas llegan a ese estadio que tienen bajas las defensas, se empiezan a contagiar de cualquier cosa, podría decirse. Entonces, sí, si una persona tiene tuberculosis, se debería pensar, ¿no? Hacer un descarte para ver si es que también está relacionado o no al VIH. Y si es que sí está relacionado y la persona no se ha estado tratando, ya debería iniciar su tratamiento, ¿no? O sea, primero completar con su esquema de tuberculosis e iniciar con su tratamiento de VIH. Neoplasia, sarcoma de Kaposi también está bien asociado. Bueno, me parece que no está incluido acá, pero más adelante, ¿no? Son unas lesiones tipo violáceas, maculopapulares que van a aparecer en lo largo del tronco, pero eso va a ser ya, como dice, hasta que llegue más o menos al estadio de SIDA. Y estas son otras enfermedades de transmisión sexual asociadas, ¿no? Bueno, el herpes simple, la sífilis. em, ¿Dónde está? Por acá debe estar por neumonía por neumocistis. Mm, ya, bueno, ahorita no la veo, pero cuando piensen en neumocistis jirovecii, piensen también en, como les digo, en VIH. Oye, bueno, otra de las Cryptosporidium, esta seguro que la van a ver también en parasitología, si es que todavía no lo han visto, que básicamente son como que infecciones también del tracto gastrointestinal que empieza a generar unas diarreas intensas y esto es más frecuente un poco asociado a las personas que tengan esto. Y bueno, Strongyloides stercolaris no es exclusivo del VIH, pero sí pudiera también aparecerse. Y acá también tenemos otra. Mm, creo que hasta ahí. Espero que haya quedado claro. A ver, un breve repasito. Esta semana vamos a hacer solamente repaso de este tema y del tema de la semana pasada, que es virus, no, de bacterias del tracto genitourinario, ya que la próxima semana sí vamos a hacer un repaso completo, que vaya a incluir todos los temas y después ya nos vemos hasta después de su parcial.
que me van a contar cómo les fue. Espero que se hayan sacado muy buena nota. Ya. Bueno, acá ya hemos visto herpes simple tipo 2. Diferencias entre tipo 1 y tipo 2. En el caso de meningitis tipo 2, más asociado a la parte neonatal, ¿no? Y en el tipo 2, generalmente sus infecciones son a nivel genital, como se ve acá. Tanto en la mujer como en el hombre se pueden desarrollar esas lesiones eritematosas tipo vesiculares que van a ser dolorosas. Es un tipo de ADN bicatenario con envoltura tipo 2. La mayoría de los herpes tienen esa característica, ¿no? Generar en esto, luego mantenerse en latencia y luego volver a reaparecer, ya sea como la misma infección o en algunos casos, en el caso de bebés, pudiendo generar una encefalitis. Papiloma humano, ADN sin envoltura, lesiones benignas 6 y 11, verrugas, malignas 16 y 18, relacionado a la parte del carcinoma. P53, PRB controlan la división celular. Cuando hay una falla, detienen el ciclo para solucionar la falla y que continúe adecuadamente, pero ¿qué hacen el E6 y E7? Silencian esta función. Entonces no hay quien detenga el ciclo, no hay quien solucione la falla, podría decirse, y entonces continúa la división celular con todas esas células malignas, proliferándose. Prevención, vacunación, preservativos y bueno, en el caso ya se tenga la infección o por si acaso un control cada cierto tiempo con el Papa Nicolau. Esto ya hemos visto. VIH GP120, adhesión, GP41, fusión. CCR5, la parte inicial, y CXR4, la parte crónica. Retrovirus, ¿qué tiene esto? Retrotranscriptasa, proteasa, integrasa, estos genes, POL, GAG, y bueno, dentro de ellos acuérdense, ¿no? Acá también, mira, está la proteína P24 estructural de la cápside. Esto es lo que comenté que se puede detectar con la antigenemia P24 con el ICA cuarta generación. Esto es el GP120, ya lo vimos, el GP41 ya lo vimos. Cuando ya tiene menos de 200 de la carga de los linfocitos TCD4, piensen en que el paciente, y si no está recibiendo tratamiento, ya padece las enfermedades oportunistas que está en su estadio SIDA. La persona cuando tenga el VIH como tal, solamente con un VIH y un buen tratamiento, podría llevar la persona relativamente su vida normal, o sea, en el hecho de que sí tiene que tener bastante cuidado para no transmitir la enfermedad a nadie más, a ninguna otra persona, de ser posible, pero en el hecho, la parte es que al momento de cumplir su tratamiento, evita llegar a ese estadio SIDA, evita que sus defensas, sus linfocitos TCD4 bajen demasiado y controla esa carga viral para que no esté elevada. Y entonces eso hace que ya no tenga que pasar por todas las infecciones oportunistas que llegan cuando el paciente llega a su estadio SIDA, llega a ese estadio que empiezan a aparecer todas esas infecciones. Así que básicamente esa es la función del tratamiento. No va a curar, ¿no? O no va a tener, se va a tener esa infección, pero lo que hace es que controlarlos, ¿no? Para que no baje los linfocitos TCD4, para controlar la carga viral de que no incremente y para que no aparezcan todas esas manifestaciones clínicas que aparecen en los pacientes que lo tienen. Medios de transmisión, inoculación de sangre, transmisión sexual, transmisión perinatal. Ya vimos acá. Parte inicial, la parte avanzada. Y como es al inicio, ¿no? No es que siempre tenga un cuadro específico, puede haber unas lesiones maculopapulares, puede haber una linfadenopatía, pero no es muy específico. Luego hay una parte de latencia que no aparecen síntomas hasta que llegue ya esa parte de SIDA. Y vemos cómo el P24 aparece tanto hasta la parte final como hasta el inicio. Esto sí va a estar presente. Y ya vimos, ¿no? Candida albicans, no necesariamente relacionada a infección por VIH, también puede ser con otros factores de riesgo que puedan causar inmunosupresión. Estadio de IFA en 37 grados, luego tenemos la forma de levadura, son consideradas, ¿no?, lesiones oportunistas. Y esto que ya vimos. Ver, voy a compartir ahora rapidito no sé, sería 5. Ya. Vemos ahora tracto genitourinario, bacterias,
E. coli dijimos que no era considerada necesariamente, no es considerada una infección de transmisión sexual porque también puede estar relacionada a múltiples causas, ¿no? Sobre todo que las mujeres lo adquieren más rápido y por el hecho de sobre todo Escherichia coli uropatógena, porque también tenemos otros serotipos de Escherichia coli, pero por el tema de genitourinario se está revisando la parte uropatógena. Es la mayor parte causante de la situ, de las pielonefritis, que afectan la parte de la vía urinaria. En el caso de la mujer lo puede adquirir también por mala higiene, en el hecho de, como les mencioné, la parte anatómica. En el caso de la mujer está más expuesto la parte de la uretra hacia la parte de la región anal, un poco de mala higiene puede ser que lo pueda adquirir, o también puede estar relacionado a la parte sexual, también esa parte, pues, sobre todo por la parte de mala higiene. Pero a comparación de estas tres que sí son exclusivamente de transmisión sexual. Bacilo gram negativo, anaerobio facultativo, conforma grupo de las enterobacterias, factores de virulencia adhesina, ¿no? Para adherirse, la hemolicina, catalizar eritrocitos, estimular la liberación de citocinas y que hacen las citocinas, aumentar la respuesta inflamatoria. Lipoligosacárido, membrana externa, espacio periplásmico, membrana interna, ahí también ya sacaban que era una gram negativa. El lípido A es el que tiene esta actividad endotóxica. Treponema pallidum, causante de sífilis. Tenemos acá una sífilis primaria, aparición de un chancro indoloro. Acá también mencionan, sí, úlcera indolora, porque mencionamos que el chancroides era el que causaba una úlcera dolorosa. Lesiones maculopapulares, ya generalizadas, generalmente en la sífilis generalizada, en la sífilis secundaria, y en algunos casos que podía llegar a una sífilis terciaria, más o menos puede tener aplicaciones multiorgánicas, pero generalmente neurosífilis. Penicilina es el tratamiento de elección en el caso de infección por Treponema pallidum por sífilis, pero se puede cambiar un esquema de tratamiento, ¿no? Si bien tal vez no tolere las penicilinas, no tolere los betalactámicos, se puede cambiar tal vez a una doxiciclina, que es otro grupo de antibióticos. Ya eso después se estaría revisando. Espero que no lo pregunten, no creo en realidad, porque el objetivo del curso no es enfocarse en la parte de tratamiento, pero igual voy a estar revisando preguntas anteriores y si veo que preguntan, voy a hacer más énfasis también para revisar. La hialuronidasa que facilita la infiltración vascular, la capa de fibronectina que protege contra la fagocitosis y factores de reactivación. Bueno, esto acá. Básicamente, factores de virulencia, sí les digo que acuérdense porque preguntan. Sífilis primaria, ya vimos úlcera indolora o chancro. Adenopatía puede ser más o menos regional, localizada en el lugar más o menos en lo que está. Por ejemplo, la elección es a este nivel, entonces podría haber una linfadenopatía inguinal. La fase secundaria, exantema mucocutáneo generalizado, bacteriemia, y en estadio terciario, ¿no? Neurosífilis, que puede también causar meningitis. Y puede haber sífilis congénita, transmitirla al neonato, ¿no? Y que puede generar una falla multiorgánica. Y acá también podemos ver. Y sobre todo ceguera, esto es lo que también recuerdo haber leído en la sífilis congénita, también causa ceguera al neonato. Neisseria gonorrhoeae, diplococo gram negativo, membrana externa, lipoligosacárido con su lípido A, su actividad endotóxica. Esto generalmente las mujeres van a ser asintomáticas, algo parecido a que nos hace acordar el papiloma, ¿no? Que en los hombres era más que todo asintomático, pero igual puede transmitir la infección. Transmisión generalmente sexual. Esto es básicamente la secreción purulenta a través de la uretra en el caso del hombre. Indica la parte de gonorrea, pero también puede haber una afección ocular. Y también se puede transmitir al bebé al momento del nacimiento y generar una inflamación ocular, o sea, una oftalmia del neonato. Y acá tenemos, ¿no? Pilina, Neisseria. Estos tienen el mismo factor de virulencia que Neisseria meningitis, son el mismo grupo de Neisseria.
Pilina para la adhesión, las proteínas porinas para facilitar la supervivencia y evitar la fagocitosis. La proteína OPA también para la adhesión. Lipoligosacáridos, su actividad endotoxina, la proteasa inmunoglobulina A, no se conoce muy bien su factor, y la beta-lactamasa. Clamidia trachomatis también, bueno, esto también es bacilo, disculpen. Parásitos intracelulares estrictos en el ser humano, tiene esto acá, tenían que acordarse ciclo cuerpo elemental y cuerpo reticulado. Elemental, la parte infecciosa, que entra como cuerpo elemental, y para reproducirse y generar esa parte, para replicarse, pasa a cuerpo reticulado. Una vez que ya se replicó y quiere salir para ir a infectar otra célula, vuelve a convertirse en un cuerpo elemental. ¿Qué origina? Linfogranuloma venéreo y tracoma. Linfogranuloma venéreo, acuérdense más o menos, granuloma, como se ve acá, y tracoma, esta afección ocular. Estas son las serovariedades que más causan tracoma, enfermedad del aparato genital, y linfogranuloma venéreo es lo que más causa. Puede haber también conjuntivitis, sí, neonatal también, neumonía en el lactante e infecciones urogenitales. Pero que más frecuente van a oír linfogranuloma venéreo y tracoma, piensen en clamidia trachomatis, y sobre todo acuérdense de su cuerpo elemental, cuerpo reticulado y en lo que se diferencia. A ver. Ay, disculpen. Disuria, polaquiuria, tenesmo, más o menos característica del hito, ¿no? Disuria, dolor al orinar. Polaquiuria, aumento de la frecuencia urinaria con poco volumen. Y tenesmo, esa necesidad de, o sea, ya la persona ya fue al baño, pero como que todavía siente la necesidad de querer volver a ir al baño a pesar de que ya eliminó la orina. Y también puede haber eliminación de sangre en la orina. Esta es Escherichia coli uropatógena. Puede, como no puede, estar relacionado con el hecho que la persona haya tenido recientemente relaciones sexuales. El paciente refiere exudado purulento amarillo a través de la uretra. Gonorrea, Neisseria gonorrea. Y tiene su antecedente de actividad sexual. Fiebre, úlcera indolora que desapareció, los pacientes, linfadenopatía, ¿no? Acá, sí, treponema pálido. Linfadenopatía inguinal, erupción cutánea. Generalmente eso es lo que puede haber. Tenemos la parte, y esto que acá no mencionan, la parte del chancro, así que puede que esté en una sífilis secundaria, por lo que ya aparece más que todo la linfadenopatías a nivel palmar, y si sobre todo le encuentran, está entre, podría ser unas, no, sí, disculpen, úlcera indolora, está en una sífilis primaria, ahí está el chancro. Y aparte que la linfadenopatía es regional, o sea, es localizada más o menos en esa parte. Si fuera generalizada, ya teníamos un rash diseminado. Probablemente esta úlcera ya hubiera desaparecido. Por eso que ya desapareció. Está entrando como que en esa transición de una sífilis primaria, queriendo ir a una sífilis secundaria. Baja escalofríos, compañeros sexuales, ¿qué más dice? Conjuntivitis, úlcera indolora en el lugar de la región. Y eso ya vamos pensando, si aparte, y menciona la conjuntivitis, y más o menos esto está queriendo referirse al linfogranuloma venéreo, estamos pensando en clamidia trachomatis. Ya, chicas.